y una vez ya un poco establecido la dinámica general, que va a ser exactamente la misma que ayer, pues doy paso a nuestro primer ponente de hoy, que es el doctor Julio Gómez Soriano. Julio es doctor en fisioterapia, es profesor en la Facultad de Fisioterapia de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha y colabora con diferentes universidades en másteres y programas de formación de posgrado. Julio cuenta con más de 16 años de experiencia en investigadora en el campo de lesión medular y la neurorehabilitación y ha publicado pues, más de 50 artículos científicos de alto impacto en este campo de investigación. En la actualidad, destacar también que Julio es responsable del Grupo de Investigación en Fisioterapia de Toledo y colabora con el Grupo de Función Sensitivo-Motora del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Así que sin más preámbulos y un poco con el objetivo de empezar en hora, se doy la palabra y doy paso a la intervención del doctor Julio Gómez Soriano, que además pues, ha aprovechado para agradecer su presencia hoy en esta jornada, que intervendrá con la ponencia titulada Corriente directa transcraneal en fisioterapia, optimización de parámetros y combinación con otras terapias. Así que sin más, Julio, muchas gracias y la ponencia es tuya. Vale, pues nada, muchas gracias a ti por esa presentación. Mis felicitaciones también tanto a ti como bueno, a Miguel por la organización de estas jornadas que creo que eran muy necesarias. Y nada, pues yo lo primero de todo quiero hacer un pequeño disclaimer antes de empezar. Ayer vi en las ponencias pues un nivel científico abrumador y deslumbrante. Y bueno, yo traigo algo más modesto. Yo he enfocado esto, es decir, simplemente voy a contar lo que estamos haciendo nosotros en nuestro grupo en lo relativo a la corriente directa transcraneal. Entonces, pues eso, a lo mejor queda desde el punto de vista científico un poquito más modesto, pero la idea era pues contar lo que estamos, las cositas que hemos hecho, que estamos haciendo y que tenemos previstas hacer en nuestro grupo. Entonces, nada, por ponernos un poquito en contexto. Como ya has comentado, nosotros somos el Grupo de Investigación en Fisioterapia Toledo. Es un grupo que se formó en el año 2014, es decir, somos un grupo relativamente joven, tengo la suerte de coordinar este grupo. Y bueno, como veis, el tema del marketing o el naming no es lo nuestro, es decir, nosotros teníamos, ¿qué hacemos? Pues hacemos fisioterapia, estamos en la Facultad de Fisioterapia. ¿Y dónde estamos? En Toledo, pues es lo que dio nombre a nuestro grupo. Somos pues prácticamente la mayor parte de los profesores de fisioterapia. Tenemos muchas líneas que engloban toda la fisioterapia y dentro de ese grupo tenemos una línea que es electroterapia, que es la que, bueno, pues seguimos desde hace muchos años, desde hace unos 10 años, venimos siguiendo de cerca la corriente directa transcraneal, pero hasta hace unos 3, 4 no nos metimos de ella en lo que es su estudio. Entonces, bueno, nosotros cuando veíamos la que se venía, cuando íbamos viendo toda esta dinámica, todo este número de publicaciones que había en lo relativo a la corriente directa transcraneal, pues nos preguntábamos, bueno, pues a ver esta técnica, ¿qué puede hacer para la fisioterapia? ¿Qué puede aportar a la fisioterapia esta técnica? Y, mejor aún, nosotros como grupo de investigación, ¿qué podemos aportar para el enriquecimiento, el fortalecimiento de la técnica? Y de ahí, pues, se derivaron nuestras acciones a las cuestiones o las cosas que estamos realizando desde el grupo de investigación en torno a la corriente directa transcraneal. Son estos 3 puntos que es de lo que voy a hablar principalmente. Estrategias o formulación de estudios para optimizar parámetros, combinar intervenciones, es decir, combinar corriente directa transcraneal con otras intervenciones terapéuticas. Y luego, bueno, pues no es algo muy científico, pero creo que cada vez es más importante y es algo que cada vez se nos pide también en el sector de la transferencia, que es la divulgación. La divulgación de un buen uso de la técnica, o por lo menos lo que desde nuestro punto de vista es un buen uso de la técnica en corriente directa transcraneal, pues al resto de compañeros. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué hemos hecho en cuanto a la optimización de parámetros? Pues bien, sobre todo trabajar en lo que es intentar buscar otras target o otras localizaciones diferentes a la clásica y convencional que se viene haciendo, pues, sobre todo la estimulación de la corteza motora primaria.
Y en esa línea tenemos este estudio ya publicado. No voy a contar mucho de él porque, bueno, lo hemos hecho en colaboración con compañeros tanto del Hospital Nacional de Parapléjicos como compañeros de la Universidad de Rey Juan Carlos. Y el profesor Josué Fernández, pues, se explayará un poquito más en su ponencia en ese estudio. Yo voy a contarle un poquito las cosas más técnicas. La idea principal era comparar pues, el enfoque tradicional de la estimulación anódica de la corteza motora primaria con una estimulación suboccipital para ver variables relacionadas con el procesamiento del dolor, como era la modulación endógena de dolor. Parece ser que por ahí, por esa zona, pasan una serie de centros o tractos que regulan y modulan el dolor. Y bueno, pues Josué contará un poquito más sobre ello. Simplemente decir que teníamos una muestra de 40 sujetos, dos grupos de 20, cada grupo con su propia estimulación activa y su propio SAM. Aplicábamos un 1,5 miliamperios con unos electrodos de 24 centímetros cuadrados, que eso viene haciendo pues, alrededor de 0,06 miliamperios por centímetro cuadrado, que es pues, bueno, pues el estándar que se suele utilizar en todos estos estudios. Entonces, pues bueno, os hago un pequeñito spoiler, aunque luego ya José hablará más de ello, pero pues, bueno, pues, prácticamente decir, no tuvimos diferencias, salió poquita cosa. Otro trabajo que también hemos hecho en colaboración con otros compañeros fue este, y también que contará luego también el profesor José Fernández. Ayer se habló mucho de malos vicios en ciencia y se habló también de mares de mierda, hablando mal, pero bueno, en alusión a lo que comentó Miguel. Y bueno, y yo traigo hoy aquí, pues bueno, un artículo que hemos publicado bueno, pues en una revista de esta editorial. Entonces no quiero abrir yo tampoco un melón o esta historia, que a lo mejor eso nos daría también para otras jornadas, pero bueno, pues quien esté libre de pecado, pues no, nosotros también hemos caído en esta dinámica, aunque por suerte no mucho. Fijaros, en este estudio, nuestra pregunta era más allá a explorar el paradigma de una estimulación bilocal unilateral o unihemisférica. Es decir, nos llamaba bastante la atención que habitualmente en los estudios de dolor que había, el target o la localización más usada era la de la corteza motora primaria, es decir, la estimulación anódica de M1. Aunque para depresión y para temas afectivos se trabaja mucho o se estimula con la corteza prefrontal dorsolateral. Sin embargo, hay estudios donde parece que la corteza prefrontal dorsolateral o la estimulación única de la corteza prefrontal dorsolateral pues no tiene efecto, no tiene tanto efecto como la corteza motora primaria. Y bueno, y paralelamente había otro estudio, pues con las limitaciones que vemos que tienen estos estudios y demás, pero había un estudio donde ya habían probado esta estimulación o esta biestimulación unilateral, es decir, estimular a la vez tanto, bueno, tanto la corteza prefrontal dorsolateral como la corteza de M1, pues potenciaba más o tenía un efecto más potenciador o que teníamos más ganancia de amplitud del potencial evocado motor. Y además hay otra pista en pacientes con ictus en la que, bueno, pues conseguía también mejores efectos clínicos esta estimulación bilocal que la estimulación tradicional. Entonces, bueno, se nos planteó esta pregunta. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa con el tema del dolor. A ver si esta estimulación bilocal o bihemisférica puede conseguir mejores resultados. Entonces, planteamos este estudio con 30 sujetos en un diseño cruzado, es decir, serían al final pues, como 90 repeticiones de 30 sujetos por grupo, en los que, bueno, pues hacíamos un montaje tradicional, un montaje en la que experimentábamos pues, las dos estimulaciones y un montaje SAM. Aquí utilizamos 2 miliamperios para estos dos electrodos de 10 centímetros cuadrados cada uno. Al final estamos aplicando una densidad de corriente de 0,1 miliamperios por centímetro cuadrado. Aquí vamos avanzando, vamos aprendiendo más cositas y vamos mejorando, y lo que introducimos también es una evaluación
del éxito del cegamiento, porque se nos llena mucho la boca hablando del SAM, pero luego muy pocos estudios, cada vez más lo empiezan a hacer, pero muy pocos estudios acaban realmente preguntando tanto al evaluador como a los pacientes, o en este caso voluntarios sanos, ¿en qué grupo crees que has estado? ¿O qué intervención crees que has tenido cada vez? Y bueno, pues eso nos vale para asegurar que estamos aplicando correctamente el SAM y realmente el estudio está cegado. Entonces, bueno, tampoco me voy a explayar en resultados y en más nociones al respecto, porque lo va a hacer el compañero José Fernández. Pero bueno, pequeño spoiler, pues tampoco vimos grandes resultados o que funcionaran. Entonces, bueno, en estas dos líneas, ¿qué nos queda aprender? Pues bueno, o qué hemos aprendido. Realmente nos queda muchísimo para aprender. Nosotros se nos plantea esta duda. Después de hacer ya dos estudios en voluntarios sanos y no ver prácticamente nada, se nos plantea la duda si realmente podemos optimizar la localización. Es decir, si andar cambiando de localizaciones, siempre como referencia la localización tradicional, pues no sé si estamos utilizando el paradigma correcto. A lo mejor explorar mecanismos de dolor con voluntarios sanos para esta técnica a lo mejor no es el camino. A lo mejor tenemos que pasar directamente a pacientes. A lo mejor no es un modelo del dolor aceptable. A lo mejor estamos partiendo de un efecto suelo, donde si el paciente no tiene ninguna alteración, ninguna patología, pues a lo mejor no tenemos nada que mediar. Es cierto que para otras técnicas y para otras condiciones, este modelo de dolor experimental en voluntarios sanos sí que está funcionando. Pero aquí en corriente diestra transcraneal no. ¿Por qué? ¿Porque no funciona la corriente diestra transcraneal o porque no funciona el modelo? Pues bueno, ahí lo tenemos. Tendremos que seguir haciendo hincapié con estas cosas. Y luego, por otro lado, otro problema, que creo que ayer se comentó algo también y creo que es fundamental y es una de las principales limitaciones que tiene ahora mismo la técnica de corriente directa transcraneal o la TCS. Es si estamos ajustando adecuadamente la dosis. ¿Por qué el paradigma de café para todos? ¿Por qué 2 miliamperios para todos? Entonces, tenemos, en estimulación magnética transcraneal, tenemos el umbral motor, individualizamos la dosis en función de cada respuesta de cada sujeto. Cuando nos salimos y hacemos estimulación muscular, tendremos también el umbral motor y tenemos la localización del punto motor y sabemos, bueno, a partir de cuántos miliamperios tenemos respuesta en el músculo, pero aquí le estamos dando a todos los sujetos lo mismo. Entonces, ¿tenemos un problema con la dosis? Pues efectivamente tenemos un problema con la dosis y bueno, pues no estamos solos en este camino. Es decir, yo aquí te quería ilustrar y hacer un pequeño homenaje, pues bueno, a otros compañeros que también tenían en su momento pues problemas con la dosis. Entonces, bueno, no somos los únicos. Y nada, yo creo que esta pequeña broma pues nos hace bien para poner el foco. ¿Qué está pasando aquí? 2 miliamperios es poco. Bueno, es que hemos visto, hay estudios donde doblan la intensidad con 4 miliamperios, tampoco pasa nada, o incluso en algunos estudios de 4 miliamperios que lo que se ha visto es que se revierten los efectos, es decir, que la estimulación anódica, cuando se dobla la intensidad, empieza a ser inhibitoria. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Pues bueno, no es algo que vayamos a resolver ahora en 2 días ni en estas jornadas, pero creo que una cosa que sí que puede ayudar y que sí que puede, empezar a poner el foco en el problema es empezar a hablar bien de la dosis. Se nos llena la boca hablando de miliamperios y nos dicen que la dosis es 2 miliamperios. Hablar en miliamperios y acabamos, pues eso, en la redacción de los artículos, en el resumen, ponemos solo o hacemos solo hincapié en el tema miliamperios, sin hacer tanto hincapié o poniendo menos relevancia en el tamaño de los electrodos. Es decir, 2 miliamperios no es lo mismo aplicarlos con un electrodo de estos grandes de 35 centímetros cuadrados que un electrodo de estos pequeñitos de 10 centímetros cuadrados. Podremos, pues eso, es que cambia completamente. Lo suyo sería hablar en términos de densidad de corriente. Y es algo que nos va a permitir comparar mejor la dosis entre estudios. Nosotros estamos hartos de discutir con revisores a la hora de publicar artículos que no hemos empleado una dosis suficiente porque hemos empleado a lo mejor 1 miliamperio o 1,5. Y que la dosis mínima son 2 miliamperios. No, la dosis mínima son 2 miliamperios cuando utilizas 35 centímetros cuadrados. Pero si nosotros utilizamos 24 o 25 centímetros cuadrados, con 1,5 miliamperios tenemos la misma densidad de corriente. Es más, si utilizamos electrodos de 10 centímetros cuadrados, pues incluso tenemos una intensidad mayor de lo que se está haciendo habitualmente. Y no, pues eso, estamos con falsas
discusiones con revisores de revistas diciendo que, bueno, que nuestra dosis es baja cuando realmente es más alta de lo habitual. Si a partir de, bueno, si a partir de ahora empezáramos a la hora de reacción a poner más hincapié en la densidad de corriente, incluso cuando hacen revisiones y metaanálisis que solo ponen la intensidad y te toca, vale, y hacen tablas comparativas poniendo solo la intensidad y se olvidan del tamaño de los electrodos, pues bueno, es un primer paso que yo creo que sí que es sencillo a solucionar. Entonces, pues bueno, ahí dejo el guante tirado para que lo quiera recoger. Otra línea que tenemos es combinar intervenciones. El hecho de, bueno, pues ya se ha visto que no solo en corriente 10 transcraneal, sino en otras muchas terapias, que, bueno, pues estudios recientes de neuroplasticidad nos dicen que la combinación de intervenciones fortalece o potencia más o favorece la generación de mecanismos neuroplásticos. Entonces, esto es, al final, pues bueno, es la filosofía de que el producto final es superior a la suma de las partes. Es decir, no es lo mismo hacer las terapias separadas, pues si las juntamos, pues tenemos un efecto neuroplástico mayor. Y yo siempre pongo, o lo ilustro con este ejemplo. El producto final es mejor que la suma de sus partes. Y fijaros, no me negaréis que, bueno, pues por un lado tenemos los huevos, por otro lado tenemos las patatas, pero el producto final, que es la tortilla de patatas, pues realmente merece la pena frente a la suma de sus partes. Pues bueno, esta traslación que hemos visto en otras terapias, con otras terapias, con otras técnicas, también la estamos viendo en la corriente 10 transcranial. También es algo que se habló, se comentó ayer, creo que fue la compañera Virginia, en la que, bueno, realmente nosotros nos planteamos también esta duda. Si la corriente 10 transcraneal puede potenciar el efecto de otras terapias, o si otras terapias podrían potenciar el efecto de la corriente directa transcraneal. Porque claro, también se habló de la importancia del estado basal del sujeto. No es lo mismo que el sujeto basal esté sentado o esté haciendo cosas, esté manipulando algo. No es lo mismo que esté en un estado de alerta superior o inferior. Y bueno, pues cosas que influyen. Entonces tenemos pistas en las dos direcciones. Nosotros queremos poner aquí el foco. Y bueno, pues igual que por ejemplo en logopedia sí que se ha visto y se ha visto que es fundamental que si aplicamos corriente diestra transcraneal durante pues, la terapia verbal, pues obtenemos mejores resultados, o parece que tenemos mejores resultados, porque si la aplicas la corriente diestra transcraneal sin hacer nada, pues no tienes efectos, pues bueno, pues a lo mejor la línea de estudio va por aquí, y entonces es lo que estamos haciendo. En esa línea, ¿con qué me lo pongo? ¿Con qué puedo combinar la corriente directa transcraneal? Pues aquí es donde empezamos a chequear, a ver, pues bueno, con qué estrategias podría venir bien esto o ser de utilidad clínica. Pues bien, lo primero que se nos planteó fue esto, es corriente directa transcraneal con la marcha. Es decir, añadir corriente directa transcraneal a estrategias de rehabilitación de la marcha si conseguíamos efectos superiores. Hay varios estudios donde dicen que el efecto es superior, hay ya revisiones sistemáticas donde dicen que el efecto es superior, pero nosotros quisimos dar un hincapié, una vuelta de tuerca clínica, cogiendo estudios o ensayos clínicos en los que hubieran hecho como mínimo 5 sesiones, pues claro, luego la mayor parte de los estudios aplican una sesión, parece que hay mejoría, pero darle un enfoque, un entorno más clínico, un mínimo de 5 sesiones y estudios que cogieran como mínimo 5 pacientes, que 5 pacientes, volvemos a lo que comentamos ayer, es que fijaros cómo está el listón, es que hay estudios publicados con menos de 5 pacientes, entonces nosotros menos o más de 5 pacientes o más de 5 sesiones. Solo encontramos 8 estudios, 4 en ACV, 2 en Parkinson y 2 en lesión medular, con unos resultados pues muy contradictorios. Es decir, al final la corriente diestra transcraneal se ha estudiado para pues, entrenamiento tradicional de la marcha, con exoesqueletos robóticos o con señales visuales para el Parkinson. Pues fijaros, de hecho estudio tenemos que 4 de ellos no tienen diferencia en ninguna de las variables respecto al placebo. Es decir, no podemos decir o seguimos viendo que en la marcha pues parece que tampoco tenemos o estamos teniendo efectos para la corriente diestra transcraneal. Si me preguntan a mí si utilizar esto con la marcha, que se está utilizando en clínica, pues digo, pues con esto no tenemos evidencia suficiente ni un mínimo de evidencia pues para hacer estas afirmaciones. Otra cosa que dejo, esto es una sensación mía por lo que he visto y por lo que he leído.
parece que todo lo relativo a corriente directa transcranial en miembros inferiores tiene menos eficacia que en miembros superiores. Puede ser, pues bueno, pues que la representación cortical de los miembros inferiores, que está más profunda que la representación y está menos representada que la representación cortical, por ejemplo, de la mano de los miembros superiores, pues no sé si es una sensación mía, si es una explicación que a mí me ha convencido porque me satisface mi duda o me justifica y ya está, pero no sé si hay algo detrás de esto o es una sensación mía de que realmente no funciona ni en miembros inferiores ni en miembros superiores, pero no sé, es una sensación mía que bueno, lo dejo ahí para el debate si queréis que charlemos. En esta línea y en colaboración con grupos del compañero de Distrito Cajal del CSIC, hicimos también, hemos hecho un metaanálisis, está el proceso de publicación, está en revisión todavía, ahora centrándonos en pacientes con ictus y centrándonos en cualquier tipo de terapia robótica, ya sea para miembros inferiores y ya sea para miembros superiores. Si añadir corriente directa transcraneal a la terapia robótica, pues ofrecíamos mejores resultados. Y volvemos a lo mismo, pues nada de nada. Es decir, vemos en el metaanálisis que de cara a la función, que era la variable principal, pues no teníamos nada, ni comparando o separando miembro inferior y miembro superior, ni separando pacientes agudos y pacientes crónicos, ni separando dosis altas y dosis bajas. No hemos visto nada. Y para variables secundarias como fuerza, espasticidad o discapacidad, tampoco. Entonces, bueno, pues estamos ahí en proceso de publicación, nos están revisando y ahí andamos con este estudio. Más cosas en las que estamos trabajando. Nos salimos ya de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis y dice, bueno, pues vamos a remangarnos y vamos al fango, vamos a hacer nosotros nuestros propios estudios. Vamos a ver qué pasa con la fibromialgia, porque parece, y con las limitaciones volvemos a ver que hay, pero que bueno, que es una de las patologías más estudiadas y parece que la corriente directa transcranial con la fibromialgia es donde más resultados estamos teniendo. Bueno, pues podemos optimizar estos resultados de la corriente directa transcranial con un programa de ejercicio terapéutico. Podemos combinar la corriente directa transcranial con ejercicio terapéutico. Entonces, bueno, pues aquí compañeros del grupo, con compañeros de atención primaria en el SESCAM, pues hemos conseguido, pues intentamos igual, pues ir, pues siempre que las circunstancias lo permitan, pues bueno, a tamaños muestrales decentes. Aquí hemos conseguido 120 sujetos con fibromialgia, 40 por grupo. Estamos aplicando 1,5 miliamperios con electrodos de 25 centímetros cuadrados. Volvemos a pues eso, densidad de corriente estándar, 0,06 miliamperios por centímetro cuadrado. ¿Qué hacemos? Pues tenemos un programa de 2 semanas en las que hacemos sesiones alternas de corriente directa transcranial. 5 sesiones de corriente directa transcranial en 2 semanas. ¿Por qué no hemos seguido el patrón de sesiones todos los días o sesiones de lunes a viernes? Pues al final una cosa es lo ideal y otra cosa es ajustar las cosas a las posibilidades que tenemos. Al final los pacientes estaban viniendo pues estos días a la semana, pues bueno, tenemos que adecuar el uso de la estrategia terapéutica a la situación si queremos reclutar pacientes. Entonces, este programa de estimulación anódica de la corteza motora primaria, un grupo activo donde hacemos corriente directa transcranial activa con un programa de 45 minutos que combina tanto ejercicio aeróbico como entrenamiento de fuerza, un grupo de estimulación placebo donde tenemos solo el entrenamiento de ejercicio terapéutico, de fuerza con ejercicio aeróbico, y otro grupo control que sigue simplemente las pautas, indicaciones de tratamiento médico habitual. Entre los tres no, pero entre estos dos grupos sí que hay, pues eso, un doble ciego y se hace también un éxito, volvemos el éxito del cegamiento, pues para ver que realmente el SAM o el protocolo SAM que estamos utilizando es adecuado. Que están también, o aseguramos que también el evaluador está correctamente cegado y bueno, pues hacemos valoraciones tanto de dolor, de calidad de vida, algún cuestionario de ansiedad también, también tenemos alguna variable de fuerza y bueno, pues un protocolo de medición, descriptores cualitativos del dolor, pues antes, después y al mes de la evolución de este estudio. Entonces, ya hemos terminado la fase experimental de este estudio, estamos en fase de análisis, es decir, en cuestión de días o semanas tendremos ya resultados y estamos, pues bueno, expectantes. Veremos si realmente podemos seguir recomendando la corriente directa transcranial para la fibromialgia o al menos en combinación con este programa de ejercicios.
si podemos dar un paso hacia la implementación clínica o si nos echamos para atrás o seguimos estudiando e investigando. Otro proyecto que tenemos, el proyecto EmiSteam. Este es el proyecto más ambicioso que tenemos porque hemos dado el salto a niños. Hay algún estudio donde la combinación de terapias intensivas, incluso restrictivas, es decir, que al niños con parálisis, con hemiparesia, con un tipo de parálisis cerebral, le hacemos una restricción del lado sano y le obligamos más a utilizar en juegos y actividades su lado afecto. Pues bueno, parece que hay algunas pistas que funciona con estimulación magnética en niños, parece que hay pistas de que funciona con sus limitaciones en adultos y bueno, pues nosotros vamos a ampliar este paradigma. Corriente directa transcraneal más terapia intensiva y corriente placebo más terapia intensiva. Aquí no esperamos, es decir, aquí nuestro objetivo es hacer un grupo de 30 sujetos, 2 grupos de 15, porque realmente es complicado. Fijaros, el protocolo de terapia intensiva son 3 horas. Tenemos terapeutas, son 3 horas de terapia intensiva, de las cuales los 20 primeros minutos van con corriente directa transcraneal. Entonces, bueno, pues al final son muchos recursos personales de tiempo, pues para una financiación que tenemos mínima de 4.000 euros y bueno, pues hacemos lo que podemos. Queremos llegar a 2 grupos de 15, evaluar 3 semanas de tratamiento y una evaluación antes, una evaluación después y una evaluación a los 3 meses. Queremos ver si, decir, este protocolo de terapia intensiva ya ha demostrado eficacia antes, queremos ver si añadir la corriente transcraneal va a suponer pues alguna mejoría más rápida o alguna optimización de esto. Y bueno, por no extenderme más, también hablaros del proyecto RECODE. Este proyecto estaba financiado, pero finalmente no ha podido, le hemos tenido que dar una vueltecita. Realmente era una locura, era combinar todas las cosas que realmente estamos haciendo en otras líneas, es decir, combinar entrenamiento de marcha en pacientes con lesión medular con exoesqueleto portable, con un protocolo que estamos haciendo también de estimulación medular y neuromodulación transcraneal. Ver si podíamos hacer esta estrategia que optimizara todo. De momento lo que estamos haciendo es, el esqueleto portable lo hemos tenido que sustituir por un Locomat, por un exoesqueleto fijo. Estamos estudiando estas 2 variables y bueno, pues en un futuro queremos introducir la corriente directa transcraneal a ver si potenciamos, pero vamos, va muy lento la cosa y todavía no hemos empezado a pesar de que en su momento tuvimos cierta financiación para esto. Próximos retos que se nos derivan por esta línea, pues realmente determinar si es mejor el paradigma online o el paradigma offline. Nosotros todo lo que estamos haciendo hasta ahora lo hemos hecho en un paradigma online. Realmente en el ámbito clínico no hay estudios que se pronuncian a favor o en contra de uno de estos paradigmas. Solo hay uno que combina corriente directa transcraneal con terapia en espejo, donde el paradigma online ofrece mejores resultados que el paradigma offline. Nosotros nos estamos apoyando en eso, que bueno, que a lo mejor en otras disciplinas es diferente, nosotros nos estamos apoyando en esto pues para hacer un protocolo online, pero realmente esta pregunta tendría que quedar resuelta. Y luego también ir avanzando hacia una implementación clínica. ¿Una implementación clínica en qué sentido? Es decir, ir saliendo de los estudios de laboratorio, es decir, de salir de los estudios de laboratorio con pacientes que ofrecen su resultado y tener esas medidas detalladas y muy al milímetro de estos pacientes, para hacer estudios, es decir, no salirnos del ámbito de la investigación, pero estudios en el ámbito clínico, en contextos clínicos. Ya no en un laboratorio, sino en el contexto habitual del paciente, en un gimnasio, en una sala de rehabilitación y demás. Ese pasito ya es un primer avance para hacer una implementación clínica correcta y de calidad. Entonces, bueno, pues ahí estamos luchando también. Y luego, por último, el tema de la divulgación. Y es algo que salió también ayer y no me quiero extender tampoco mucho más, que empiezo a pasar de tiempo. Pero bueno, ¿por qué divulgar? ¿Por qué divulgar? Y es que, fijaros, vengo de un entorno donde mis compañeros, la mayor parte de mis compañeros venía, ya la cosa ha ido mejorando, pero pensaban que la corriente directa transcraneal era algo así. Es decir, y no solo es que era algo así raro que no conocíamos, sino era algo que aunque sea así, no lo conozca mucho, estoy empeñado a utilizarlo. Yo he leído que funciona muy bien, he visto mucho marketing que funciona muy bien y quiero empezar a utilizar esto. Pero yo creo que la corriente directa transcraneal es algo así. Entonces, necesitamos hacer divulgación de buenas prácticas.
necesitamos decir a los compañeros que no pueden utilizar el equipo de electroterapia de toda la vida enchufado a la pared y con las medidas de seguridad para, pues bueno, para el sistema nervioso periférico, pues a lo mejor no es legal que lo apliques a la corriente directa general, que el dispositivo tiene que tener, si se lo pones a un paciente, pues un dispositivo con CE sanitario, es decir, una serie de cosas mínimas que deben saber. Entonces, esta fue la forma por la que empezamos a divulgar, porque, bueno, pues todos sabemos cómo funciona esto, ¿no? Todos sabemos cuando, bueno, pues cuando hay muchos otros intereses, pues, y claro, y lo que comentaba ayer, nos movemos en un entorno donde la ciencia escasea, donde hay poca ciencia y donde nos aferramos en el momento que hay un estudio, nos aferramos a él para hacer cualquier cosa, pues aquí que hay muchísimo, pues fijaros el riesgo que tiene el cherry picking, el coger las cerezas o los estudios que a mí más me gustan. Pues bueno, pues por eso empezamos esto, es la campaña tanto de divulgación en redes, bueno, pues de lo que eran los dispositivos, la importancia de utilizar estos dispositivos, las posibilidades que tenía para lo que no valía. Y luego también otro tema que salió ayer y se criticó incluso, nosotros le estuvimos dando muchas vueltas, el realizar formación. Nos duró 3 años de duda si realmente esto se podía volver en nuestra contra o no, si realmente estamos preparados para empezar a hacer formaciones. Pero cuando la presión es tan fuerte, cuando tienes compañeros que te están preguntando, que te están llamando al laboratorio, oye, ¿vosotros qué hacéis esto? Oye, ¿por qué no hacéis formación? Es que lo voy a empezar a utilizar ya. Y me da igual que me des formación o no, porque yo lo voy a empezar a utilizar. Esto estaba pasando. Es que empezaban a surgir otras formaciones con conflicto de intereses asociados, pues bueno, pues a productos y demás, donde valía todo. Entonces, bueno, pues ya que hay tanto énfasis, y bueno, pues ¿por qué no intentar formar lo mejor posible a la gente? Enseñarle a colocar bien los electrodos, a saber lo que es un marcado CE, a saber que no vale con el dispositivo que compran en Amazon, que tienes un certificado con garantías y con calidad, a saber con qué patologías no tenemos nada de base para utilizarlo. A utilizar pues, protocolos, aquellos protocolos que han demostrado no eficacia, algo, un poquito de eficacia. Evitar, pues eso, que sea el premio o el complemento que le ponemos al paciente después de las sesiones y sesiones o aplicaciones prolongadas durante meses y meses que se estaban haciendo, ¿no? Es que llevo meses con esto. No, es que los protocolos son, pues como mucho, de 2 semanas, ahora ya se sabe de 3 y poco a poco. Entonces, hemos trabajado y estamos trabajando bastante esto. Hemos tenido problemas por ello, es decir, se nos ha tachado de, y me llama la atención eso en este foro, a mí se nos ha tachado, y a mí en particular, de tener una visión muy pesimista de la corriente directa general, de ser demasiado estrictos, demasiado científicos con este tema, porque, bueno, pues porque decíamos que no valía para todo. Incluso gente que ha hecho la formación y ha dicho que hacer una formación para 2 test usos, para fibromialgia, dolor neuropático crónico y alguna patología neurológica concreta, claro, cuando la gente viene acostumbrada a de que las cosas valen para todo, pues esto les choca. Entonces, bueno, aquí tenemos también nuestras batallas particulares, pero creo que la formación, pues eso, seria y con rigor y bueno, pues adecuando las cosas y describiendo la realidad, pues es necesaria. Porque al final, si no, podemos caer en esto. Y fijaros, es que volvemos al tema de las redes sociales, que nos ofrecen cosas muy sugerentes, que llaman mucho la atención y que nos invitan a caer en estas redes. Pero cuando aplicamos el prisma de la ciencia y vemos las cosas desde otra perspectiva, la ciencia es menos amable. Además, las cosas tan bonitas que estamos viendo a lo mejor resulta que son otra cosa. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nada, ya para terminar, no me negaréis que el futuro promete ser apasionante. Yo esta es la visión que tengo de la corriente dieta transcranial, según lo que he vivido, lo que he leído, lo que he experimentado y con los sesgos que tenía ya por mí, que intento quitarme cada día, pero que es imposible. Y bueno, quizá de aquí a 10 años estaré, llevamos eso, estudiando esto unos 4 o 5 años, yo creo que estoy en una fase todavía que estamos aprendiendo, quizá, pues eso, de aquí a 10, 15 años estoy como el resto de compañeros, diciendo que esto no vale para nada e intentando ilustrar a jovencitos confusos que están, pues bien, queriendo utilizar esta práctica en el entorno clínico y a lo mejor vemos que no funciona, o a lo mejor que sí, para eso estamos. Entonces, nada, muchas gracias a todos y disculpad que creo que sí que me he ido un pelín de tiempo.